A ver, dos puntos en los que se va uniendo más gente. Entiendo que las personas que aún no han hecho equipo es porque no han encontrado, o les ha dificultado, lo que sea. Hoy voy a hacer el corte y voy a asignar equipos ya de forma automática a las personas que falten. También eh, voy a volver a checar cuántos inscritos tengo en modo, pero sí necesito que todos se inscriban, porque de ahí voy a empezar a asignar los equipos de forma automática. Bueno, voy a hacer los grupos como se deben de asignar y voy a empezar a subir yo creo el jueves, la primera práctica. Como quedamos, el curso en general se divide en prácticas quincenales. Esta primera práctica tampoco es que vayan a ser algo muy complejo, pero para no irnos atrasando en temas sería bueno irla a realizar. Eh, la práctica en general voy a tratar de subirla miércoles en la noche para el jueves yo darles como una visión, una solución de lo que tendrían que hacer, dado lo que vamos a ver como ejemplo durante el curso, que es el seguro de autos. Ustedes pueden elegir cualquier tipo de seguro, ya sea de no vida, puede ser autos, hogar, marítimo, hidrometeorológicos, salud, puede ser gastos médicos, mayores o menores, puede ser accidentes personales, puede ser cualquier seguro de vida, ya sea que cubra realmente alguna de las características como puede ser muerte accidental, invalidez o supervivencia. ¿Mm? Eh, el chiste también de tener a Adrián como ayudante es poder nivelar el curso a no solamente enfocarlo en seguros de no vida. Ahora, mucho de lo que vamos a ver al inicio, pues parte de lo mismo. Al final decimos, no funciona en la realidad de la misma forma, pero sí parte de las mismas bases. Entonces, entiendo que lo que ayer vieron con Adrián fue, ¿qué necesito yo al registrar un nuevo producto? Artículo 201 de la LIS. Yo necesitaba una nota técnica, un dictamen jurídico, una documentación contractual. Ok, necesito cuatro cosas. Otra ya ni me acuerdo. Son cuatro cosas y sé que estoy seguro que vienen ahí. ¿No? De esas cuatro cosas que yo necesito, pues realmente, en general, mis cursos de seguros, pues me dijeron, crea una nota técnica. Y pues yo iba y medio consultaba y decía, bueno, ¿qué necesita una nota técnica? Necesita carátula, necesita la metodología y necesita cada supuesto bien sustentado. Ahora, eso es, es verdad, pero nos quedamos un tanto limitados. ¿No? Hay que entender realmente los fundamentos. Oye, desde el inicio, ¿qué me implica el contrato de seguro? ¿Qué puedo asegurar o qué no puedo asegurar? Porque luego te dicen, oye, crea una nota técnica para un seguro que tú te inventes, ¿no? Entonces uno como que dice, bueno, pues me voy a inventar seguros contra apuestas, seguros contra eh, inversiones. Y dices, bueno, es que no existe ese tipo de seguros, pero también, ¿por qué no existe ese tipo de seguros? Porque el riesgo asegurable es una apuesta. No puedes asegurar algo que no es tangible. Bien. Entonces, ya desde ese punto, pues vamos a entender cuáles son las limitaciones de si ustedes quieren crear su propio seguro o si es que van a escoger algún seguro que ya existe y cuáles son las coberturas que van a elegir de ese seguro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, yo voy a utilizar seguros de autos, pero voy a nada más hacer cobertura de robo, responsabilidad civil y daños materiales. Voy a hacer seguros de autos y voy a utilizar coberturas como responsabilidad civil en el extranjero, eh, daños materiales totales y robo total. Todo lo que sea parcial no lo voy a asegurar. ¿Por qué? Porque eso me implica mucha frecuencia y yo prefiero asegurar el auto en general. Muy bien. Entonces ya desde ahí nos tenemos que empezar a dar cuenta cuáles van a ser nuestras limitantes
qué es lo que vamos a ocupar. Entonces, justamente la clase de hoy va desde entender esa parte del contrato, cuáles son las limitantes que nos da la regulación y también cuáles son nuestros regímenes de inversión. Ahora, es muy importante esta parte de los regímenes de inversión, porque cada que hablamos de seguros no pensamos en inversiones. Lo último que pensamos cuando estamos trabajando en seguros es que hay inversiones. O sea, como que pensamos en reservas y si acaso pensamos que esas reservas las puedes invertir. Ahora, debe de haber un manejo correcto de esos activos. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares del diseño de productos? Para diseñar un producto, como actuarios debemos de dominar, y, y por dominar estoy haciendo unas comillas, porque no es que realmente todos sepan esto, nada más hay que saber que existe y después investigarlo a detalle. Creo que ese es como eh, lo nuevo ahora, hay que saber que algo existe para no ignorarlo y ya después empezar a investigar. ¿Cuál es la base legal? El campo regulatorio y el motor financiero. Ahora, la base legal, pues cambia mucho en si yo estoy vendiendo seguros aquí en México, o los estoy vendiendo en Estados Unidos o los estoy vendiendo en Europa. Hay regímenes regulatorios que según son generales, pero luego aplican de diversas formas. Por ejemplo, yo entiendo que han escuchado de Solvencia dos, ¿no? En alguna de las clases de seguros que les han dado, deben de escuchar que el régimen que tenemos es el de Solvencia dos. Ahora, Solvencia dos aplica muy distinto para Europa que como aplica en México. Y también, Solvencia dos no aplica, sí, como lo conocemos en Estados Unidos. Entonces, si ustedes como actuarios en algún momento quieren trabajar en alguna aseguradora de Estados Unidos o europea, pues deben de tener en cuenta que algunos de los fundamentos se van a compartir, pero no necesariamente algo que esté permitido aquí en México va a estar permitido en Europa. Por ejemplo, aquí en México, nosotros conocemos que tenemos características de nuestro seguro, como puede ser el deducible, coaseguro, suma asegurada. El coaseguro pues, no es algo que sea exigido. Es decir, yo puedo tener una eh, póliza de seguro sin coaseguro, pero en España se le conoce como copago. Ese copago sí se exige por ley. Todos los seguros deben de tener un copago. Entonces debemos de entender cuáles son nuestras operaciones permitidas y prohibidas. Y aquí, como compañías de seguros, no es como nosotros que decimos, si no lo dice, si no dice que está prohibido, entonces está permitido, ¿no? Si la ley no dice que algo está prohibido, es porque está permitido. Aquí no. Si no se dice explícitamente, entonces no podemos hacer algo fuera de lo que se dictamina explícitamente. Entonces es por eso que debemos de tener muy en cuenta cuáles son esas operaciones permitidas. Si no podemos caer en insolvencia, podemos caer en multas millonarias. Oye, que en general, pues, ¿qué pasa si no cumplo con las normativas de ley? Que realmente aquí, bueno, ¿y cuál es la consecuencia, no? Estamos en México, no detienen a rateros, ¿cuál va a ser las consecuencias de que yo como aseguradora no cumpla con ciertas cosas? Esto va a depender de cuáles son mis incumplimientos. En general, la comisión constantemente está en revisión de entregas periódicas. ¿Cuáles son las entregas periódicas? Los CESA, que al final el CESA nada más es como mi registro de información, mi prueba de solvencia dinámica, que al final le dice a la compañía, bajo escenarios adversos, qué tan fácil es que yo deje de pagar ante un evento catastrófico, ante una subida de inflación, ante una subida de tasas de interés, ante una bajada de tasas de interés, ante diversos escenarios. Límite máximo de retención, que es realmente cuánto puedo pagar por cada riesgo asegurable, y eh, el reporte de la función actuarial. Son reportes que se les entregan de manera periódica a la comisión.
Dentro de estos reportes se supone que nosotros debemos de tener una congruencia. No es que para reportar a mi nota técnica diga que tarifique con una inflación del 5% y en mis escenarios adversos digo que la inflación más grande puede ser del 4%. ¿Qué voy con esto? La comisión constantemente está multando a las compañías de seguros. O sea, no hay compañía de seguros que no reciba una multa. ¿Por qué? Porque luego se te va algún número, a veces reportas algo extraño, que para ti era muy visible, pero pues a la comisión no lo entendió. Y a veces tienes estos periodos de espera en los que te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes 30 días para responderme si no llega una. Pero bueno, en general estas multas llegan a ser, eh, no sé, voy a decir, significativas cuando realmente no hay una congruencia en los datos. Oye, sí puedes tener multas muy grandes y hasta dejar de operar. Entonces, sí necesitamos conocer muy bien cuál es nuestro marco regulatorio. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, decimos, mi primer pilar es el contrato de seguro. Hasta este punto, creo que todos entendemos muy bien que mi contrato de seguro es la transferencia de riesgo. Oye, yo como asegurado transfiero mi riesgo a una aseguradora mediante el pago de una prima. Este pago de prima le hace que la aseguradora esté condicionada a la ocurrencia de un evento, pues resarcir el daño. Resarcir el daño ya sea total o hasta la suma asegurada que yo haya puesto. Entonces, hasta aquí no estoy diciendo nada nuevo, ya lo conocemos desde teoría del seguro, sé que es esta transferencia de riesgo. Ahora, ¿qué debe de cumplir esta transferencia de riesgo? Porque yo digo, yo pago una prima. Lo primero es, ¿de qué monto es esa prima? ¿Cómo voy a estimar esa prima? Oye, si yo vendo seguros de autos, ¿a todos les voy a cobrar lo mismo? ¿O debo de diferenciar el precio? ¿Le debo de cobrar más a aquel que tiene un auto de lujo, a aquel que tiene un auto ya de modelo muy pasado? ¿Le debo de cobrar más a aquel que vive en una zona, podemos decir, peligrosa, o a aquel que vive en una zona, eh, voy a decir, un poco más de lujo, ¿no? Entonces, ¿a quién le debo de cobrar más? ¿A aquel que utiliza su auto para trabajar como Uber o a aquel que nada más lo usa de forma privada? Entonces, ya desde aquí, pues me empiezo a plantear preguntas de, ok, yo voy a asegurar a distintas personas. Cada una de estas personas tiene distintos perfiles. Y aparte de que existen distintos perfiles en cada una de estas personas, yo también me debo de plantear, a todas estas personas o a cualquiera que venga conmigo lo voy a asegurar. Entonces aquí empiezan lo que se conocen como también las reglas de suscripción. Entonces, déjenme un segundo. ¿Qué son las reglas de suscripción? Es justamente esto que mencionaba. A quién sí y a quién no voy a asegurar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, es que la mayoría de las personas no tienen una cultura del seguro. No es que digan, oye, ¿sabes que me sobra un poco de dinero? Voy a contratarme un seguro de gastos médicos. Voy a contratarme un seguro o un PPR para mi jubilación. Voy a contratar un seguro de hogar. En general, ya hasta que tenemos el problema, es cuando decimos, oye, ¿me podría asegurar? Oye, ¿sabes que yo siempre tuve una muy buena salud, pero me acaban de detectar un mal congénito y es una enfermedad que va a implicar un gasto muy grande? ¿Puedo asegurarme ya? Y entonces es cuando entran las políticas de suscripción. Oye, ¿sabes qué? Sí te puedes asegurar, pero no te voy a cumplir ese mal congénito, no te voy a cubrir enfermedades previas detectadas. Oye, ¿sabes qué? Eh, eh, sí te voy a asegurar, pero no voy a cubrir el embarazo de tu esposa. ¿Por qué? Porque ya la estás asegurando cuando ya está embarazada. La tuviste que haber asegurado
antes de ese tiempo. Oye, sí te voy a dar el seguro de autos, pero no te voy a cubrir ese golpe que ya traes previo a registrar tu seguro. Eso es como algo de mm, un riesgo que nosotros tenemos que manejar, que es el riesgo moral, ¿no? Que al final las personas saben más de su riesgo que nosotros. Entonces, ese riesgo moral también lo debemos de poder manejar. Otra cosa, oye, también, a mí me interesa asegurar a personas que yo ya sé que representan un riesgo muy fuerte. Es decir, si yo voy a vender seguros de gastos médicos, me interesa venderle un seguro de gastos médicos a personas mayores de 60 años, aquellas que ya se enferman constantemente, o me interesa vender seguros de vida a personas de 70 años, cuando sé que la esperanza de vida debe de estar en 73, 75 años. O sea, yo sé que ya van a morir pronto. Entonces, no es por ser insensible, ¿no? Pero uno nada más ve el dato, que detrás del dato hay una persona en sí, pero primero tenemos que ver el dato, ¿no? Entonces, si la esperanza de vida es 75 y empiezo a asegurar a una persona a los 70 años, el máximo voy a tener 5 años para que me pague la prima. Entonces, ¿cuánto le voy a cobrar de prima? Lo mismo que le voy a brindar de suma asegurada, nadie va a querer eso. ¿Por qué? Porque el riesgo ya es muy alto. Ni siquiera voy a tener posibilidad de inversión. Entonces, por eso les digo, aquí es en donde entran también las políticas de suscripción. Una cosa es, quiero vender este producto, pero a este segmento no se lo voy a vender. ¿Por qué? Porque resulta muy riesgoso. Oye, voy a vender seguros de mascotas. Bueno, ¿qué defines por una mascota? Oye, pues yo defino a perritos, gatitos y otras peces, ¿no? Oye, pero hay gente que puede decir que mascota lo define como un tigre, un león. Entonces, eso me representa un riesgo distinto. Entonces, al final, como a mí me representan riesgos distintos, pues también debo de saber que tengo distintas obligaciones. ¿Cuáles son mis obligaciones? Bueno, mi primera obligación que yo debo de cubrir con mi prima es la del riesgo, que es la que me implica un mayor volumen. Oye, yo como aseguradora, pues lo primero que debo de cubrir es ese riesgo, que es la probabilidad de que la persona tenga un evento y la severidad de ese evento. Es decir, yo debo de cubrir la variable aleatoria de pérdida agregada de I hasta N de cada X. Y eso es la pérdida agregada de cada uno de los asegurados. Oye, sí, yo sé que hay asegurados que no van a tener ningún siniestro, hay asegurados que van a tener un siniestro, dos siniestros o hasta más siniestros. Y cada uno de esos siniestros tiene un monto distinto. Entonces es lo primero que yo debo de estimar. ¿Cuál es esa probabilidad? Lo segundo que yo debo de tener en cuenta van a ser mis recargos de seguridad. ¿Qué son mis recargos de seguridad? Pues desviaciones estadísticas que yo conozco. Hoy vamos a poner el ejemplo que es muy puntual durante la pandemia. Durante la pandemia, la frecuencia, bueno, la severidad mejor. La severidad promedio de autos antes del 2020, es decir, antes de la pandemia, digamos que se encontraba alrededor de 5,000. Entonces, iba oscilando aquí, en los 5,000. Sucede la pandemia, la mayoría estamos recluidos. Bueno, no es que nos hayan encerrado, pero, nos apartamos en casa y las personas que llegaban a salir, pues veían las calles un poco más vacías. ¿Y qué pasaba? Pues empezaban a manejar mucho más rápido. Y entonces empezaba a haber siniestros, pero estos siniestros eran de un mayor monto. Entonces, ¿qué sucede en la pandemia de 2020 a 2022? Pues la frecuencia promedio se va prácticamente al doble. Ya después de 2022 vuelve a bajar un poco. Pero si yo hubiera estado parado en este momento del tiempo, 2020, con datos históricos hubiese visto un promedio de 5,000. Entonces, yo hubiera estimado esta esperanza
en 5,000. ¿Por qué? Porque yo me estoy basando en datos históricos y lo que estoy viendo vía datos históricos es que tengo un promedio de 5,000. Pero realmente, viendo comportamientos nuevos, o sea, aunque sea un poco, veíamos, oye, es que las nuevas severidades que están llegando son más altas y tenían hecha explicación. Es que la gente está manejando mucho más rápido porque las calles están libres. Entonces sus siniestros son más altos. Entonces, como yo no iba a capturar ese nuevo comportamiento vía datos, tenía que meter un recargo de seguridad. Tenía que meter un factor para multiplicar esta seguridad, para decir, bueno, yo no lo veo en mis datos. En mis datos veo un promedio más bajo, pero como no veo, como no puedo capturar eso vía datos, lo tengo que meter vía un recargo de seguridad. ¿Por qué? Porque yo la prima pura de riesgo la voy a estimar vía datos históricos. Y estos datos históricos muchas veces pueden estar limitados a que nosotros pues estamos tratando de encontrar patrones de comportamiento. Y con esos patrones de comportamiento vamos a dar una predicción. Vamos a decir, le vamos a cobrar más al del auto de lujo, le vamos a cobrar más a aquella persona que vive en la zona A respecto a la que vive en la zona B. Vamos a cobrarle más a la persona que tiene entre 30 y 35 años que la persona que tiene entre 50 y 55. Entonces, esos patrones de comportamiento los vamos a encontrar, pero también hay cosas que no vamos a poder encontrar. Estos cambios que estamos nosotros, que podemos observar nosotros, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Es que este año con políticas de Trump van a encarecer las refacciones. ¿Por qué? Porque está metiendo aranceles y está prometiendo que va a haber un nuevo arancel de aquí a 6 meses. Entonces, como hay una incertidumbre de que hay un nuevo arancel, pues lo mejor es meter un recargo. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos de incluirlas, pero sustentados en datos. O sea, es que pues las noticias indican que sí, las refacciones van a aumentar porque se impuso un nuevo arancel. Oye, las refacciones van a aumentar porque ya no podemos traer importaciones de China, porque si no se rompe la relación comercial con Estados Unidos. Entonces son cosas que uno no puede controlar vía los datos. Son decisiones que se van tomando constantemente, pero que nosotros debemos de tener en cuenta. Y nuestro tercer punto importante va a ser los gastos y la utilidad. Oye, todo, eh, todo negocio debe de ser rentable. Oye, yo como negocio, pues tengo que pagarle a los actuarios, tengo que pagarle al área de siniestros, tengo que pagarle a los agentes, su comisión, tengo que pagar distintas cosas. Entonces, todo eso son costos operativos. Necesito de gente para funcionar. Entonces, eso debe de estar incluido dentro del precio. Ahora, ¿qué hay costos fijos y hay costos variables? ¿Por qué hay costos fijos y costos variables? Oye, ¿sabes qué? Pues un costo fijo puede ser que nada más por gastos de adquisición yo pague una prima fija. Oye, ¿sabes qué? Cada que alguien me trae un nuevo negocio, yo le pago un bono a la gente por 100 pesos, sin importar el negocio. Oye, hay gastos variables. Es que, pues, es que necesito incluir marketing. ¿Por qué? Porque si no anuncio a mi aseguradora, entonces no saben que yo vendo seguros de autos. Ah, muy bien. ¿Cuánto gasté en marketing? Va a depender, ¿no? Hay meses en los que gasto más, hay meses en los que gasto menos. Oye, que me quise anunciar en el Super Bowl, que si me quise anunciar en algún evento como el Mundial, bueno, ahí va a haber. Depende de la temporalidad, va a ser cuánto me voy a gastar. Y desde luego mi margen técnico. Otra vez, esa parte del margen técnico es, pues yo necesito tener una ganancia. Yo como accionista le exijo a la aseguradora tener una ganancia hasta cierto nivel. Entonces, esa ganancia debe estar garantizada. Y esa garantía se incluye al cobrarla directamente sobre la prima. Entonces, hasta este punto, eso es lo que nosotros entendemos como prima comercial. Sabemos que existen los gastos, la utilidad, y apenas estoy conociendo este nuevo concepto que son los recargos. Ahora, hay más conceptos que tenemos que conocer, porque esa es la primera forma que han visto ustedes hasta años, pero esta es una forma muy simplificada de ver la prima. Hay muchas cosas que estimar alrededor de la prima.
Por lo menos hay que entender estos tres fundamentos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Denme un minuto. Ok, una vez que nosotros ya entendimos, bueno, el contrato es la transferencia de riesgo, como asegurado brinda una prima, y como beneficio tengo la retención de mi edad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de validez y de límite? Es decir, ¿hasta cuándo el seguro es válido? ¿Y cuáles son los límites que tiene el asegurado contra mí? Lo primero es que debo de tener algo que se llama interés asegurable, que es la relación lícita con el bien. Si no, el contrato es nulo. Oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a asegurar mi hogar, pero para asegurar mi hogar, mi interés asegurable, pues debe de ser mío. No es que yo vaya y asegure la casa de un vecino y después, por arte de magia, se incendió la casa del vecino y entonces ya voy a cobrar dinero sobre esto. Entonces, el interés asegurable pues, debe de ser mío y debe de ser tangible. Oye, que yo puedo asegurar mi casa, que yo puedo asegurar mi auto. Lo que yo no puedo asegurar van a ser estas partes de voy a asegurar una inversión que tengo. ¿Sabes qué? Invertí en Bitcoin y quiero asegurar tipo un futuro, ¿no? Que si baja de tal precio, pues entonces me tiene que pagar tanto la aseguradora. Oye, la aseguradora no puede mover esta clase de instrumentos financieros. La aseguradora debe de asegurar, valga la redundancia, elementos o intereses que sean tangibles y de los cuales yo sea el propietario. Oye, que voy a comprar un seguro de vida. Puedo comprarle un seguro de vida a alguien más, pero al final esa persona es la que va a ser el titular de ese seguro. Oye, que le voy a comprar un seguro de vida a mis papás. Está bien, ellos deben de ser los titulares de su seguro. Que si me ponen como beneficiario o no, está bien, ya va a ser cuestión de mis papás. Y ahora aquí también entra una parte de lavado de dinero, que ya empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? Hay personas que quieren lavar dinero a través de las instituciones de seguro, que quieren empezar a pagar primas muy altas con tal de tener ese dinero de forma lícita. Oye, ¿sabes que yo voy a pagar una prima de supervivencia por un año? Y esa prima de supervivencia va a ser de 20 millones. Y al final del contrato me van a pagar 10. Hay personas que están dispuestas a pagar eso. ¿Por qué? Con tal de lavar el dinero. Entonces también uno dice, oye, espérate. También las condiciones del seguro que vendas, pues no deben de ser o no deben de llamar a personas que quieran lavar dinero. Entonces, eso es algo. Lo segundo es, ¿cuáles son mis límites? La parte del sobreseguro. ¿A qué vamos con el sobreseguro? Pues que la suma asegurada sea mayor que el valor del bien inmueble. Oye, yo quiero asegurar mi casa y quiero que la suma asegurada que me den sea de 100 millones. Oye, pero mi casa no vale ni 1 millón. Entonces ahí hay un peligro de fraude y no se va a pagar por el exceso. Es decir, pues tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a asegurar mi casa y quiero hacerlo a un valor convenido de 20 millones. Resulta que mi casa pasa un temblor o pasa algún evento fortuito y sí me tienen que pagar. La asegurada va a decir, ¿realmente el inmueble valía 20 millones? Sí, no hay por qué. Oye, no, el inmueble valía nada más 500,000 pesos. Entonces, la aseguradora nada más va a estar obligada a pagarme 500,000 pesos. De igual forma, ¿sabes qué? Aseguré un carro. Este carro lo quiero asegurar a valor convenido de 1 millón, pero realmente el carro nada más vale 100,000 pesos. Entonces, esa parte del sobreseguro, pues no es algo que se pueda dar. Entonces, nosotros nada más vamos a pagar hasta lo que realmente vale el inmueble o este interés tangible. De igual forma, puede aplicar el infraseguro, en donde el infraseguro es
pues entonces, si mi casa vale 1 millón y nada más la estoy asegurando por 500,000. Ah, muy bien. Si mi casa vale 1 millón y yo solo la estoy asegurando por 500,000 y resulta que tuve la pérdida de la cocina, por poner un ejemplo, y la cocina tuvo daños hasta por 100,000 pesos, la aseguradora no me va a pagar los 100,000, me va a pagar la parte proporcional. ¿Por qué? Porque yo nada más estoy asegurando el 0,5 de mi inmueble. Vale 1 millón, nada más estoy asegurando 500,000. Si el daño en la cocina fue de 100,000, la aseguradora nada más me tiene que responder por 50,000. Entonces, ahí debe de existir un calce perfecto, en que realmente ni me van a asegurar de más, y si yo pago una menor proporción de riesgo, pues entonces me van a pagar en esa menor proporción. Entonces es aquí cuando uno dice, oye, pero ¿por qué? Bueno, si tú quieres bajar tu prima, tienes distintas opciones. Opciones como es pagar más deducible, pagar más coaseguro o bajar tu suma asegurada. Ahora, dentro de las consecuencias que existe del estar bajando tu suma asegurada, es que también la cantidad que te van a pagar va a ser menor. Entonces, realmente aquí debe de existir un calce bueno entre lo que es el valor real de tu vehículo contra la suma asegurada. Y es por eso que en autos, y déjenme escribirlo, en general, en autos, para robo total o daños materiales totales, la suma asegurada es igual al valor comercial. Existen estas páginas como es el Libro Azul o el AMDT, que es una compañía que se asegura del valor de refacciones y de autos viejos, en donde van valuando el valor del auto a cada año. Nosotros sabemos que la mayoría, bueno, en general, los autos se van depreciando conforme al tiempo, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Un auto desde que sale de la agencia ya vale menos. Está bien. O sea, ya sé que ya perdí el 20% del valor una vez que yo compré mi auto. Ahora, a lo largo del tiempo, esa depreciación va cayendo. ¿Sabes qué? El primer año cayó 20% su valor. El segundo año, 10% su valor. El tercer año, 5%. Entonces, como va variando el valor comercial del auto, pues lo que se hace es decir, ¿sabes qué? Vamos a convenir la suma asegurada igual al valor real. Y el valor real es el valor comercial de tu auto. Oye, que yo lo compré en 300,000. Está bien, tú lo compraste en 300,000, pero realmente tu auto hoy vale nada más 150,000. Y ahora aquí un punto clave, porque nosotros manejamos esta parte de decir, los autos se deprecian. Y eso es algo intuitivo, es algo que siempre hemos escuchado o que alguna vez hemos, ¿no? Los autos pierden valor. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues pasó lo contraintuitivo. Los autos ganaron valor. Entonces, la mayoría de modelos que tenían las compañías de seguros funcionaron mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de modelos que tenían las compañías de seguros era para descontar el valor de la suma asegurada. Pues sabes que, pues si tu auto estaba el año pasado en 100,000, para este año debería estar en 90,000. Pero en pandemia, en lugar de bajar el precio, subió. Pues pasó de 100,000 a 110,000. ¿Por qué? Pues porque empezó una escasez de producción. Entonces, en general, los autos se van depreciando. ¿Por qué? Porque empiezan a salir nuevos modelos, ¿no? Entonces, conforme salen nuevos modelos, pues entonces tu auto pues, ya no llega a ser último modelo. Ahora, ¿qué pasa si la última versión de carros es 2026? Entonces, ya los 2026 van a ser los autos más nuevos para siempre. Entonces, estos van a empezar a ganar valor. ¿Por qué? Porque va a haber más gente interesada en comprar estos autos 2026. Entonces, aquí nada más lo dejo así. La mayoría de cosas que a veces asumimos que funcionan
de cierta forma, no es que no puedan cambiar. Oye, yo asumo que siempre hay una depreciación de carros, en general, pero eso no implica que no pueda cambiar ese comportamiento, ¿vale? Aquí nada más hay que tener en cuenta eso. Ahora, desde la perspectiva del ciclo de riesgo, ¿cómo nosotros estamos manejando esto? Bueno, yo cuando yo como aseguradora lo que estoy aceptando es un riesgo. Un riesgo que a su vez puede ser, bueno, realmente es un evento futuro e incierto. Es decir, es aleatorio, lícito y posible. Es aleatorio que alguien que pueda chocar. Es lícito porque no sé, tal vez lo choquen a él, y es posible, ¿no? O hay una responsabilidad civil a terceros, como lo que pasó ayer con esta muchacha que se metió a la carretera en Monterrey y la atropellaron, ¿no? Oye, la persona que iba manejando se ve que no tuvo la culpa, pero al final debe de haber un proceso. ¿Sabes qué? Yo como aseguradora debo de brindarle primero atención al daño, por la forma en la que chocó, su auto resultó. ¿Mm? También debo de brindar la atención jurídica. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona tal vez se la llevaron al MP. Porque aunque nosotros hayamos visto que no es algo que haya sido la culpa de la persona que iba manejando, sino culpa de la persona que se metió, pues al final existe un daño. Entonces, y es posible, ¿no? Es posible que algún día a ti se te atraviese alguien y lo puedas matar, aunque no haya sido tu culpa, pero es un riesgo que es posible. Entonces, nosotros tenemos que cuantificar estas cosas, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad civil o de daños materiales. Entonces, todo este riesgo al final se va a volver un siniestro, que es la materialización de mi riesgo. Es decir, bueno, ya realmente cuánto me va a costar. ¿Cuánto me va a costar que choques? ¿Cuánto me va a costar que te roben un espejo? ¿Cuánto me va a costar que te roben el auto en general? ¿Cuánto me va a costar que choques contra un poste de luz? Después de que existe esa parte de la activación del riesgo, ¿cuál es el ciclo que sigue? Pues ya viene la activación de la obligación, en donde existe el pago o el ajuste. ¿Por qué? Porque yo como aseguradora debo de indemnizar. Pues, ¿sabes qué? Debo de pagar. Pero aquí es en donde muchos dicen, los seguros no sirven, ¿no? O sea, empezamos a ver que hay demandas anticonducir de que de cada 100 reclamos hay 70 reclamos que no procesó la aseguradora. Ahora, ¿por qué hay reclamos que pueden no procesar la aseguradora? Uno, sobreestimación del reclamo. Oye, llegó el ajustador y vio que mi choque era igual a 20,000 pesos, ¿no? Oye, que choqué, que ya de plano el auto no arranca, entonces agarró y dijo, ten un baile por 20,000 pesos y tienes derecho a ir a un taller. Y resulta que el del taller dice, no, pues es que no arrancaba porque se quedó sin batería. Entonces la aseguradora va a decir, no, realmente no eran 20,000, nada más eran 3,000 pesos. O una subestimación del riesgo, en donde no hay un daño aparente, entonces hay una subestimación por parte del ajustador, y resulta que llevo mi coche al taller y que sí hubo más implicación. Entonces ahí hay cuestiones de ajuste o hay cuestiones de pago. Oye, ¿sabes qué? Pues choqué porque estaba manejando en estado de ebriedad y no se dieron cuenta en el momento. Oye, choqué porque me adelanté un semáforo. Entonces ya la aseguradora investigó y la culpa realmente fue mía. Entonces no me va a cobrar. Entonces toda esta parte de decir, vamos a pagar y ajustar. Hay montos que se ajustan a más, hay montos que se ajustan a menos. También aquí, ¿no? ¿Sabes qué? Te robaron el auto, como te robaron el auto, te pago el valor comercial y resulta que sí recuperé el auto. Entonces te doy la opción. ¿Quieres mantener el dinero o quieres recuperar tu auto? ¿No sabes qué? Pues yo el dinero. Entonces yo como aseguradora puedo vender esto como un salvamento. Entonces, más allá de que el riesgo se vuelva tangible, ¿cuál es nuestra oportunidad como actuarios de pricing? Bueno, como actuario de pricing, yo lo que tengo que hacer es recalibrar mis modelos de frecuencia y severidad, porque yo debo recordar que mi prima pura de riesgo, yo la voy a estimar como el producto de mi modelo de frecuencia por
mi modelo de severidad. Entonces, esto es lo que yo voy a estar recalibrando de forma constante. Oye, que a veces había riesgos que estaban subvaluados, que riesgos que estaban sobrevaluados, está bien, son parte del problema operativo, pero esto me va a servir a mí para establecer un buen modelo, un modelo que me permita a mí vender o hacer esta transferencia del seguro. ¿Por qué? Porque yo al final los siniestros los voy a ocupar para evaluar primas y también para evaluar reservas. En esta parte es donde yo evalúo reservas y en esta parte es donde yo evalúo primas. Entonces, todo esto es cíclico. No es que nada más diga, voy a vender este tipo de seguro y ya me olvido. Vendo este tipo de seguro, veo cómo reacciona la gente y regreso a validar mis nuevas primas. Entonces, como tengo reservas y nuevas primas, pues todo esto a su vez yo lo puedo invertir. Entonces, bueno, antes de eso, eh, veamos el pilar 2, que es realmente qué es lo que yo puedo hacer. Realmente, lo que no está expresamente autorizado está prohibido. Es decir, si la ley del contrato de seguro me dice el interés asegurable debe de ser tangible, pues entonces no es que pueda asegurar otras cosas. Todo lo demás está prohibido. ¿Por qué? Porque yo debo de cumplir con normas de solvencia. Estas normas de solvencia están impuestas por este régimen regulatorio que me dice, ¿sabes qué? Fuera de todas estas opciones que tú tienes permitidas, aquí tienes una zona de riesgo. Oye, no puedes venderle seguros a personas políticamente expuestas. ¿Por qué? Porque esas personas políticamente expuestas tienen un riesgo de lavado de dinero mucho más alto. ¿Sabes qué? Que viene el tal senador a comprarse un seguro de vida pagando 30 millones de pesos, pues menos como, ¿de dónde sacó 30 millones de pesos si no gana tanto dinero? Entonces, para evitar estas prácticas, pues nosotros tenemos ciertas prohibiciones. Oye, que no puedo aceptar pagos de más de 10,000 pesos en efectivo. Oye, yo sé que va a haber personas que me paguen en efectivo. No voy a prohibir que me paguen en efectivo, pero lo que sí tengo que prohibir es que me paguen cantidades muy altas en efectivo. Entonces, ¿esto para qué es? Para operar en un régimen de autorización y proteger la solvencia y el consumidor. ¿Por qué? Porque es lo que pasó en algún momento con HSBC. Esto es un tema más de bancos, ¿no? Pero HSBC se vio involucrado en un tema de lavado de dinero. Entonces cayó en un riesgo reputacional. Cuando se entera la gente que HSBC está cayendo en lavado de dinero, pues ¿qué hace? ¿Sabes qué? Voy a sacar mi dinero. Entonces cayó en un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque toda la gente quería sacar su dinero. Y lo mismo puede pasar con cualquier aseguradora. Oye, que esta aseguradora está aceptando riesgos de narcotraficantes, de personas que lavan dinero. Entonces, sabes que yo voy a querer la cancelación de mi contrato. La cancelación, pues una cancelación masiva también me puede llevar a falta de liquidez. ¿Por qué? Porque si tú cancelas tu seguro, tú tienes derecho a cobrar las primas no devengadas. Entonces, yo tengo la obligación como aseguradora a pagarte esas primas no devengadas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer como aseguradora y qué es lo que yo no puedo hacer como aseguradora? Yo como aseguradora puedo vender seguros, puedo hacer operaciones de reaseguro o de reafinanciamiento. ¿A qué voy con un tema de seguros y fianzas? Más adelante me gustaría ver un tema de fianzas. No soy muy experto en fianzas, solamente tengo un conocimiento un poco eh, superficial, pero hay un tema que me llamó mucho la atención, porque actualmente nosotros cuando queremos ir a rentar, que en general no tenemos la capacidad de comprar un bien inmueble, tenemos que ir a rentar. Y en la mayoría de opciones de renta que pues, a uno le pueden parecer atractivas, lo que tienes que hacer es o dejar un aval o dejar un depósito. Al final, dejar un aval o dejar un depósito es dejar una fianza. Es decir,
dejar un monto sobre el cual el dueño del bien inmueble pueda ejercer un derecho. ¿Sabes qué? Yo dejé un depósito, no le pagué una renta, entonces ejerce su derecho a tomar ese dinero, la renta que no le pagué, y sacar. Entonces, las fianzas dentro de este modelo de rentas están siendo cada vez más recurrentes, pero tenemos que ver cuáles son los límites que también tiene la persona y cuáles son mis derechos sobre esa fianza. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que no me devolvieron el depósito o es que el depósito me lo quitaron porque según hice daños al bien inmueble. Entonces nosotros también tenemos que ver cuáles son nuestros derechos sobre estas fianzas, que más adelante lo veremos. Al final yo tengo derecho a hacer estas operaciones. Bajo estas operaciones tengo derechos a construir y a reservar, bueno, a construir e invertir en reservas técnicas. ¿A qué voy? Yo de todo el monto que reciba tengo derecho a invertirlo, porque aquí tengo un beneficio por inversión, una ganancia. Oye, ¿sabes qué? Tú me pagaste tu prima, me pagaste 1,000 pesos de prima, y yo de esa prima tengo derecho a invertirla. ¿En qué instrumentos? Es la pregunta. También tengo derecho a otorgar préstamos y créditos. Oye, ¿cuánto tengo derecho a prestar y cuánto crédito tengo derecho a dar? ¿Por qué? Porque aquí otra vez uno dice, bueno, la aseguradora nada más acepta estas transferencias de riesgos. Uno no piensa en las implicaciones. Al tener dinero, pues uno sabe que el valor del dinero en el tiempo va cambiando y que si la aseguradora tuviera todo ese dinero nada más resguardado en su edificio, pues perdería dinero. Y realmente no pasa eso. La aseguradora, todo el dinero que recibe, lo va a invertir. ¿En qué lo va a invertir es la duda y cómo lo va a invertir? Y también puede hacer operaciones con valores y derivados. Oye, ¿en qué realmente podemos invertir? Yo cuando pienso en inversiones, tal vez pienso en CETES, o ya pienso en Bitcoin, o pienso en fibras, que son estas bienes inmobiliarios, ¿no? Ahí tenemos que ver en dónde realmente podemos invertir. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Dar garantía bienes del activo. Entonces, yo no puedo agarrar y empezar a invertir y decir, yo como aseguradora tengo 100 millones de reservas. Eso no lo puedo hacer. Esos 100 millones de reservas al final son un pasivo, no son un activo. Comerciar con mercancías. Yo como aseguradora no puedo empezar a vender productos. No puedo empezar a decir, oye, ya como aseguradora vendo termos. Repartir dividendos de reservas. Al final yo sé que voy a tener una ganancia por invertir. Pero esa ganancia por invertir, ese beneficio de inversión, como se le conoce, debe de ayudar a bajar el precio de las primas o a ayudarme a no caer en insolvencia. Pero no puedo estar diciendo, bueno, pues ya ganamos, esta vez invertimos en dólares y ahora pues ya podemos repartir esas ganancias. No, eso no podemos hacer. Y tampoco podemos compartir información de clientes sin su consentimiento. Aquí ya viene un poco del tema de protección de datos. Aquí voy con el tema de protección de datos. Ahorita estamos en un punto en donde cualquiera se siente programador. ¿Por qué? Porque ya tiene una inteligencia artificial que lo hace. Ya tenemos al punto de que cualquiera hace una presentación en menos de 2 minutos y la empieza a dar sin tener una formación. ¿Por qué? Porque ya hay una inteligencia artificial que lo hace. Ahora, todas estas inteligencias artificiales se alimentan de datos. Estos datos, pues en general, provienen de alguien. Oye, que tus hábitos de consumo, que tu nombre, que todo eso proviene de ti. Ahora, yo como aseguradora debo de estar consciente que no puedo repartir tus datos por solo repartirlos. Tengo que pedir tu consentimiento, uno, para analizar y otro, para poder compartir a terceros. ¿Por qué? Porque puedo decir, yo no tengo un equipo de pricing, voy a contratar a un consultor externo. Pero este consultor externo lo que no puede hacer es meter los datos en ChatGPT. ¿Por qué? Porque entonces empieza un tema de protección de datos.
Entonces, hasta aquí dejo la clase de hoy. Mañana continúo. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que repasen estos 2 minutos? Si no, mañana los veo. Que tengan un excelente día. Gracias, buen Gracias, día. profe. Gracias. Gracias, Buen día. profesor.